Beto Ortiz es un mercenario de la prensa. Acá lo voy a demostrar el día de hoy. Yo denuncié a Beto Ortiz hace 2 años o 1 año y medio por difamación, calumnia, injuria contra mi persona. Querellante de Beto Ortiz, porque Beto Ortiz no solamente se mete con personas como usted, como yo, no. Beto Ortiz también se mete con el Poder Judicial. Beto Ortiz calumnia al Poder Judicial y con el poder que le da Willax se tira contra los jueces, contra los fiscales, contra la Corte Superior si no le gusta lo que le van a hacer. Lo vas a pagar con cárcel. El periodista y político Ricardo Belmont destruyó a Beto Ortiz y aseguró que es un mercenario de la prensa, a quien ha denunciado por difamación agravada, calumnia e injuria contra su persona. Caso que se habría derivado a otro juzgado en el que la jueza se vio obligada a inhibirse de pronunciarse sobre el caso porque también habría sido querellante luego de que Ortiz ofendiera a su esposo. Y es que Beto Ortiz no solo chantajea a personas inocentes, sino que también lo estaría haciendo con los jueces del Poder Judicial gracias al apoyo que le brinda Willax, pero poder que tarde o temprano se acabará y tendrá que pagar con cárcel y una indemnización por todos los delitos que cometió en su contra. Para Belmont, esta es una prueba de que en nuestro país los periodistas no pueden chantajear y amenazar con el poder de la prensa cada vez que ésta se exceda con estos mercenarios que solo son contratados para aniquilar honras. Pero vamos al caso de Beto Ortiz, porque tenemos que ir acá con casos específicos. Beto Ortiz es un mercenario de la prensa. Acá lo voy a demostrar el día de hoy. Primero voy a agarrar el caso de Beto Ortiz a la ligera primero, y después puedo profundizar en mi radio lo que hace Beto Ortiz desde Willax. Beto Ortiz es un mercenario. No solamente, miren, les cuento mi caso. Yo denuncié a Beto Ortiz hace 2 años o 1 año y medio por difamación, calumnia, injuria contra mi persona. Fui a los tribunales y me rechazaron en 2 juzgados una querella por difamación, calumnia, injuria. Con nuestro abogado corregimos, porque decían que no podían haber 3 delitos en uno. Bueno, es una interpretación subjetiva. Mi abogado persistió en que había habido 3 delitos: injuria, calumnia y difamación, que parecen iguales pero no son iguales, son 3 delitos distintos, ¿no? Entonces, presentamos ante el tercer juzgado y solamente agarramos uno de los delitos: difamación agravada contra mi persona. Y resultó que los jueces, la Corte Superior, derivó esto a otro juzgado. Ya estaba en el 4º capítulo. No avanzaba lo mío, pues. Entonces los 4 magistrados, los 3 magistrados, dijeron que pase al 12º juzgado penal unipersonal sede central, donde estaba la jueza Luisa Mónica Noriega Chu, por el delito de difamación agravada. Acá tengo el expediente. Ya es público este expediente, cualquiera lo puede tener, cualquiera lo puede leer. ¿Qué resultó de esta denuncia? Que la Corte Superior de Justicia de Lima, donde estaba mi caso para que lo viera la jueza Luisa Mónica Noriega Chu, se ha inhibido de ver mi caso
por una razón que es absolutamente justificable. La jueza había sido querellante de Beto Ortiz, porque Beto Ortiz no solamente se mete con personas como usted, como yo, no. Beto Ortiz también se mete con el Poder Judicial. Beto Ortiz calumnia al Poder Judicial y con el poder que le da Willax se tira contra los jueces, contra los fiscales, contra la Corte Superior, si no le gusta lo que le van a hacer. Por eso es que se salvó de ir preso por pedofilia. Porque su abogado, como bien lo describió Bailey, el abogado Enrique Gersi Papá, como lo describe Gersi, sin ninguna moral y sin ningún nada, Gersi lo defendió diciendo que Beto Ortiz no podía ser pedófilo ni violar niños porque era homosexual pasivo. Y como homosexual pasivo, que es Beto Ortiz, que le encanta declarar que es homosexual para que hayan más homosexuales en el Perú, porque les hacen propaganda. Yo soy homosexual, dice Beto Ortiz. Entonces esa fue la defensa de Enrique Gersi ante la Fiscalía y dijo, el señor Beto Ortiz no puede violar menores, porque son los menores los que le hacen el sexo anal a Beto Ortiz, así de grosero. Perdónenme, pero es que estamos hablando de lo que le llaman libertad de prensa acá en el Perú. Entonces resulta que este mercenario de la prensa, Beto Ortiz, procesa, insulta y agrede y difama a la jueza donde se había derivado mi querella contra Beto Ortiz en el 12º juzgado penal unipersonal que queda en la avenida Iquitos, en La Victoria, pero la jueza se ve obligada a inhibirse porque entre los argumentos de la inhibición de la jueza está, para hacértela corta y no leerte las 8 páginas, está que la jueza no puede ver mi caso porque ella también fue ofendida, no solamente ella, su esposo, por Beto Ortiz. Entonces la jueza dice, yo me eximo de ver el juicio de querella de Belmont porque yo también querellé a Beto Ortiz porque se metió con mi esposo, con mi persona, y yo tengo una querella contra Beto Ortiz. Fíjense, este mercenario lo que hace en la televisión, aplaudido por la prensa, protegido por la prensa, que dice defender la libertad de expresión. Entonces yo quiero decirles desde mi lugar que aquí tengo la inhibición de la jueza. ¿Qué va a ocurrir con mi juicio? Hace 2 años, ahora pasa a otro juzgado. ¿Quién decide? La Corte Superior, porque la jueza pide, acá está, voy a leer lo que dispone la Corte Superior, dispone inhibirse del conocimiento de la presente causa penal seguida contra Humberto Martín Ortiz Pajuelo por el delito contra el honor, difamación agravada, tipificado en el artículo 132 del Código Penal en agravio de Ricardo Pablo Belmont Casinelli. Elévese los actuados a la Sala Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, notifíquese y ofíciese. Acá está. Usted lo ve con efecto espejo, lamentablemente. Pero le estoy mostrando un documento, no puedo mentir. Entonces, ¿qué ocurre con mi caso? Mi caso, como el de cualquier ciudadano, ahora se va a otro juez. La Corte Superior tiene que decidir si le permiten la inhibición a la jueza
o si pasa a otro juez. O sea que a mí me pelotean de un lado a otro, pero con toda la razón, la jueza dice, señores, yo no puedo ver el juicio contra Beto Ortiz porque yo también querellé a Beto Ortiz por meterse con mi marido, con mi honor, con mi familia, y yo le estoy siguiendo un juicio a Beto Ortiz. Porque Beto Ortiz no solamente chantajea a personas inocentes, también lo hace con el Poder Judicial. No tiene bandera este señor. Entonces, ahora sí pasamos a la libertad de prensa. Ya les conté mi caso personal. Disculpen, esto lo voy a emplear por radio, porque lo único que va a tener que hacer Beto Ortiz, que está huyendo de la justicia, chantajeando, amenazando, presionando al Poder Judicial, como lo hace Willax con su gente, muy mal está Willax en ese aspecto. Beto Ortiz lo único que tiene que hacer es ir al juzgado que lo va a citar, yo voy a mostrar las pruebas y él tendrá que decir si es verdad o mentira. Si es mentira, no pasa nada, se salva, se va a su casa. Aplauso para el señor Beto Ortiz, un gran señor, ¿me entiendes? Pero si es falso lo que ha dicho de mí, falso, Beto Ortiz tendrá que pagar con cárcel y con una indemnización, y después nos vamos a un juicio civil contra el honor de mi persona. Esto es para sentar un precedente en el Perú de que no se pueden meter los periodistas a chantajear, a amenazar con la presión y con el poder de la prensa cada vez que la prensa se excede con los mercenarios que contratan para aniquilar honras. Hay gente que le gusta Willax, como el idiota de Ricardo Criollo Ponzoni, que no sé quién es, pero que dice viva Willax. ¿Por qué? Porque él o trabaja en Willax o no sabe lo que estoy hablando. Lo perdonamos. Como decía un gran periodista de derecha, que está famoso ahora, Laje, argentino, decía la generación idiota. Periodista de derecha, no lo digo yo. El señor Beto Ortiz tendrá que ir al Poder Judicial. Frente a mí, ya no haciéndose el gracioso, contando sus mariconadas, sus veleidades, sus amores, ¿no? Aplaudido por los sobones de la pedofilia, porque aquí hay mucho pedófilo en el Perú escondido en el closet. Pero ustedes entenderán que si alguien va al programa de Beto Ortiz y le dice, Beto, te hemos extrañado, tú eres una persona muy querida por nosotros, o son amantes de la pedofilia, respetan la pedofilia o promueven la pedofilia. No hay otra. Nosotros no tenemos nada contra el señor Beto Ortiz en términos de ser una persona que quiere a su mamá, a su papá, no. Nosotros estamos hablando que Beto Ortiz actuó como pedófilo, se fue a México para que no lo metan preso, se escondió en México y cuando ha regresado, protegido hoy día por el gobierno, porque tiene que defender a este gobierno felizmente no se puede meter en el Poder Judicial porque si no va a ser peor para el gobierno. Beto Ortiz regresa aquí y ya el juicio de pedofilia no está en manos mías, yo no tengo que ver nada con ese juicio, no es mi problema, simplemente defiendo a los niños violados por Beto Ortiz. Y la prensa nunca habló de esto, porque la prensa ha protegido a Beto Ortiz. Se protegen entre ellos. Entonces, ¿de qué libertad de prensa habla la prensa? Cuando por un lado el diario La República firma un contrato con Facebook para anular a sus competidores y por otro lado
Ellos mismos, República, Comercio, Perú 21, Gestión, El Trome, Correo, Ojo, Popular, son los mismos, se defienden entre ellos, junto con Canal 4, Canal 5, Canal 9, Canal 13, Canal 2, para atacar a los demás. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Ricardo Belmont? ¿Crees que algún día Beto Ortiz termine en la cárcel por difamar a las personas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.